Queridos hermanos y hermanas, nos está visitando nuestro hermano pastor Ricardo Ramos, quien es doctor en Ministerio Pastoral y es el director nacional de Educación Teológica en la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia. Con el hermano vamos a conversar de la visión wesleyana sobre lo que es la educación. Hermano Ricardo, sea usted bienvenido y le agradecemos siempre su participación. Su saludo, hermano. Muy buenos días a todos los amables oyentes de este programa, El Sembrador, esperando que en este día seamos todos bendecidos a través de este compartir acerca del tema de la educación. Gracias, hermano Ricardo. Como todos sabemos, la educación es siempre importante en toda cultura y mucho más en nuestro contexto. Educación, ya sea académica, educación teológica. En este caso vamos a hablar de esa importancia que tenía el hermano Wesley, de esa visión que tenía el hermano Wesley, nuestro hermano Juan Wesley, que es fundador del metodismo, sobre lo que era la educación y el beneficio de la educación para poder ser un buen cristiano. Vamos a dejar a nuestro hermano Ricardo para que él nos pueda explicar cómo es esta visión wesleyana. Hermano Ricardo. Cómo no, hermano Humberto, a través de las décadas, los siglos, hemos conocido a John Wesley como un prominente predicador con dones espirituales no solamente para la predicación, sino para la organización misma. No obstante, podemos afirmar que John Wesley fue tan ilustre educador como también predicador y organizador. Es precisamente en la pasión de John Wesley por la educación que el pueblo llamado metodista encuentra su misión y vocación por la obra educativa. La pasión de John Wesley por la educación se encuentra enraizada en su entendimiento de las Escrituras, en la tradición cristiana de siglos, su experiencia y también su entendimiento o su razón. Es decir, que nuestro hermano John Wesley hizo de su quehacer teológico, hizo de la educación algo muy importante en su vida y también la fuerza que motivó toda la estructura del metodismo en sus etapas iniciales. Es decir, para Wesley, la mejor expresión de la educación era aquella que abarca toda la vida, guiada por el Espíritu Santo hacia la santidad personal y social, y por supuesto la mejor herramienta para la evangelización, para instruir en piedad y para mejorar la sociedad. Esa es la realidad que él vivió en la Inglaterra del siglo XIX, en la cual él pudo desarrollarse como ministro anglicano y después como fundador del pueblo llamado metodista. Y desde esos mismos albores, desde ese mismo comienzo, gestión de John Wesley en Inglaterra, la educación o la misión educativa del pueblo llamado metodista fue desarrollándose. Y Wesley, lo interesante y particular de esa expresión de la educación como eje en la misión, es que Wesley encontró en las Escrituras los pilares para esa visión de la educación. Por ejemplo, cuando hablamos de las Escrituras y cuál puede haber sido el sentir de Wesley en cuanto a la educación, él hablaba a partir de la misma creación. Él entendía que todo ser humano, por haber sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, según Génesis 1, 26 y 27, tenía entonces la capacidad dada por Dios, recibida por Dios en virtud de la creación para aprender, para ser parte en su desarrollo humano, recibir todo aquello que Dios tenía para él o ella y que lo podía adquirir a través de la educación. Es decir, que para nosotros los wesleyanos vemos en cada educando, vemos la imagen de Dios. Quiere decir que cada niño, niña, adolescente, joven, adulto que hace parte de un proceso educativo, lo tenemos que considerar a partir de esa imagen de Dios. Es decir, esta persona que hace parte de este proceso educativo
tiene la capacidad de entender, tiene la capacidad de aprender, porque Dios mismo se la dio. Porque en la virtud de la creación está equipado por Dios para recibir la educación. Segundo, como pilar de la educación, es que Wesley entendía que el objetivo de la educación no era simplemente obtener un diploma, no era simplemente completar una serie de cursos o una carga horaria de cierto número de horas o días al año de formación. Para el Wesley, el objetivo de la educación es dar a la gente sabiduría e intuición, un sentido de lo que es justo, de lo que es correcto, así también la dirección que deben seguir a través de sus vidas. Wesley, por supuesto, anclado en el libro de Proverbios, capítulo 1, versos 3 y 4, donde afirma que la educación es aquello que Dios provee para que el hombre, la mujer, el ser humano entienda lo que es justo, pueda aprender a distinguir entre lo que es correcto y lo que no es, para que pueda tomar curso en su vida. Así que yo te animo, hermano, para que vayas tomando nota y estos textos bíblicos sean parte de tus apuntes y puedas compartirlos también con otros. Tercero, el hermano Wesley entendía que esos pilares de la educación tenían que ver con que la educación no es simplemente para garantizar que tengas un buen trabajo o que consigas un trabajo más adelante en la vida, aunque eso sí, hace parte de la educación, pero Wesley entendía que la educación es para vivir responsablemente hacia los demás y hacia el mundo en el que viven, para que tengamos las herramientas para desafiar la injusticia en cualquier forma que adopte. Y él encontraba asidero bíblico en el libro de Romanos, capítulo 12 y verso 2, donde dice que no nos podemos conformar a este siglo, sino que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y el entendimiento se renueva, se actualiza, se hace eficaz en la medida que vamos siendo instruidos, educados. Así que para Wesley no era cuestión de terminaré un curso, terminaré un programa para que así tenga una forma de vivir. Eso es importante, pero lo central es para que podamos vivir responsablemente hacia los demás. En este caso, de esos pilares de que todas y todos fuimos creados a la imagen de Dios, de que el objetivo de la educación es darle al pueblo sabiduría, intuición, dirección en su vida, y tercero, para que se viva responsablemente, es que Wesley fundamentó todo el proyecto educativo del pueblo llamado metodista. Por eso podemos notar, como aquí mismo en la realidad boliviana, que la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia históricamente ha sostenido y sostiene una tarea educativa a través de los institutos americanos y en otras instancias de nuestro quehacer misionero. Y esto no solamente es algo evidente en Bolivia, sino a través del mundo. Donde quiera que usted pueda explorar, encontrará que la Iglesia Metodista, el pueblo llamado metodista, ha sostenido a través de toda su historia educación tanto formal como informal, tanto a nivel de primario, secundario, pero también universitario y en diferentes instancias. ¿Por qué? Porque creemos en lo que Wesley creía, ¿no? Que la razón de ser de la educación. En ese sentido, déjenme compartir con ustedes, amados oyentes, lo que servía como objetivo para el hermano Wesley en cuanto a la educación. Para Wesley, la misión de la educación era y es, 1, restaurar nuestra naturaleza racional a su estado apropiado.
Quiere decir que en la medida que un ser humano es educado, es formado, se abre a esos espacios de formación, de educación, va creciendo en racionalidad, va volviendo a eso que podemos decir se define aquello que es la imagen de Dios. Segundo, es para que podamos descubrir cada juicio falso de nuestras mentes. Es decir, que la educación alumbra nuestro entendimiento. La educación nos permite distinguir lo que es falso de lo que es verdadero. Nos permite descubrir el camino de lo que es correcto y justo ante los ojos de Dios. Tercero, para Wesley la educación era y es someter cada pasión incorrecta en nuestros corazones. Es decir, el recurso que tenemos y que viene por supuesto de parte de Dios, por la gracia de Dios, para que aquello que en nuestro corazón nos pueda desviar, nos pueda llevar a lo que no agrada a Dios. A la medida que somos educados y formados, eso que es incorrecto en nuestro corazón se va sometiendo, se va doblegando, dominando a través de lo que es correcto y de lo que a Dios le agrada. Y otra instancia en la que cual Wesley entendía lo que la educación era y es cuando él dice: es volcar el prejuicio de la voluntad propia, el orgullo, la ira, la venganza y el amor al mundo por la humildad, la mansedumbre y el amor a Dios. Y muy interesante porque en ausencia de la educación, en ausencia de ese recurso de Dios para el ser humano que es la educación, vamos a vivir siempre sometidos al orgullo, vamos a vivir siempre sometidos a la ira, la venganza y el amor al mundo. Lo contrario también es cierto. Cuando una persona, un ser humano, hace parte de un proceso educativo, hace parte de un proceso de formación, ese orgullo, esa venganza, ese deseo de ira, se va transformando por humildad y mansedumbre. Y sobre todo, amor a Dios. Es interesante cuando nosotros miramos que en el mundo hay tantas personas que ostentan diplomas, ostentan títulos, han cumplido expectativas académicas, mas sin embargo sus corazones están llenos de orgullo, de ira, de venganza. ¿Por qué? Porque precisamente la educación no tiene necesariamente que ver con obtener diplomas, con tener títulos académicos, tiene que ver con que la persona sea instruida para vivir responsablemente hacia los demás y hacia el mundo. Y esto es algo que pasa a través de toda la vida. La educación para nuestro hermano John Wesley es algo que tiene un sentido de jornada, tiene un sentido de progresivo, tiene un sentido de que desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos o que el Señor nos llama, uno aprende. Uno puede desarrollar aquello que por la creación nos fue dado, la capacidad de aprender, la capacidad de mejorar, la capacidad de cambiar. Y por eso para la iglesia metodista en general y para tantos otros en lo particular, la educación hace un proceso de toda la vida. Es decir, nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para uno ser parte de un proceso de formación, de crecimiento en el sentido de la educación. El eje central de la misión de la educación es que cada niña, niño, adolescente, joven llegue al conocimiento de Dios, haga parte de ese vivir responsablemente. Y usando tal vez una expresión de la experiencia andina, en el mundo andino en general y en el Aymara en particular se habla del vivir bien, ¿verdad? O del buen vivir. Pues para Wesley esto es precisamente a lo que aspira la educación, a que la gente viva bien, a que haya un buen vivir. Va más allá de tener un cartón, va más allá de todo esto. Y él encontró su inspiración en su propia experiencia, como dijimos al principio en la introducción de este tema. ¿En qué sentido? En su madre, ¿no?
La mamá de Juan Wesley, Susana, era una mujer dedicada a la educación de sus hijos. Ella tuvo 19 hijos, así que tenía una pequeña escuela en su propia casa. Y la mamá de Wesley iluminó con su actuar y su pensar a la vida de Wesley. En ese sentido, Susana Wesley decía: no puedo dejar de mirar cada alma que dejas bajo mi cuidado como talento confiado a mí, bajo la confianza del gran Señor de todas las familias, tanto del cielo como de la tierra. Quiere decir que Susana asumía la responsabilidad que venía de Dios, entendiendo que cada uno de sus hijos, como en este caso cada persona, cada ser humano, niño, niña, joven o adolescente, tiene talento, tiene potencial, tiene lo que ha recibido de Dios, y Dios nos confía ese talento, ese potencial a aquellos que estamos en la función de educar, aquellos que estamos en función de una vocación por la educación. Y a través de los años, las palabras de Susana fueron marcando la experiencia de John Wesley y por supuesto, y como resultado, la experiencia del pueblo llamado metodista, ¿verdad? Y quiero usar estos próximos minutos para compartir con ustedes aquello que entendemos que son los principios generales de la educación, en este caso de la visión metodista de la educación. Y quiero que escuchen atentamente para que veamos que no solamente estos principios tienen que ver con la visión de la Iglesia Metodista en cuanto a la educación, sino que son principios que sirven para dirigir cualquier proceso educativo, sea dirigido por el Estado o sea dirigido por entes sociales o religiosos, ¿verdad? Porque tenemos iglesias, tenemos personas, comunidades que asumen la educación como parte de su compromiso social. O sea que estos principios no son solamente válidos para el pueblo llamado metodista, sino para cualquier ente que quiera emprender la educación como una expresión de formación para la niñez en general. Primero, la educación nunca debe limitarse a fines utilitarios. Se trata de la adquisición de la sabiduría para que los individuos puedan dar una dirección adecuada a su vida en un mundo cambiante y complejo. Permítame enfatizar esta primera parte de este principio. La educación nunca debe limitarse a fines utilitarios. Eso quiere decir, no vamos a pensar que necesitamos una escuela o necesitamos un colegio o necesitamos un espacio donde podamos formar a la gente porque esto nos va a dar plata, ¿no? Porque aquí vamos a cobrar matrícula, aquí vamos a cobrar una mensualidad y eso haría de la educación una cuestión utilitaria. Cuando la educación debe tener como eje, como principio, que se trata de la adquisición de la sabiduría, para que los que hacen parte de ese proceso pues puedan tener una dirección adecuada en sus vidas, porque el mundo sigue cambiando y siempre va a ser complejo. ¿Y qué vamos a decir nosotros como pueblo, como gente que Dios nos ha encomendado la educación cuando se trata de nuestros niños? Segundo, todo el mundo es hijo de Dios e igual a los ojos de Dios. Eso quiere decir que por lo tanto todo niño y niña, hombre y mujer merece tener sus necesidades educativas satisfechas y esto requiere una diversidad de enfoque. Esto es, en otras palabras, afirmar el derecho a la educación, pero a partir de que todas y todos somos iguales a los ojos de Dios. No importa nuestra extracción social, nuestra raza, nuestro género o orientación. Todo niño, niña, hombre o mujer merece
Si tiene necesidad educativa, que se suple esa necesidad educativa. Y como estamos en diferentes niveles de nuestro desarrollo, no es lo mismo la educación de un adulto que la educación de un niño o niña. No es lo mismo la educación cuando tiene limitaciones económicas que cuando hay abundancia de recursos económicos. Por eso tenemos que hablar que hay que hacerlo en función de la necesidad y que eso requiere diversos enfoques. Tercero, la educación debe fomentar un enfoque de cuestionamiento que evite el adoctrinamiento y busque la verdad a través de la razón. Por eso tenemos que enfatizar la investigación y el debate basados en la libertad de pensamiento y de expresión. Esto no lo estoy leyendo de ninguna documento del Estado. Esto sale de la formación que he tenido en la educación como educador y también dentro de la Iglesia Metodista. Esto del enfoque del cuestionamiento, ¿no? Que nuestra educación tiene que tener como principio no adoctrinar, no embutir a las personas, sino que la persona, sea niño o adulto, adolescente, pueda desarrollar su propio pensar, pueda llegar a sus conclusiones a través del razonamiento. Esto es un reto, porque esto implica cambiar nuestra manera de ver nuestra currícula. Esto implica cambiar nuestra manera de entender el rol de un maestro o maestra en la sociedad. El cuarto principio, la educación no solo acerca de lo que aprendemos como individuos, es también lo que aprendemos juntos como comunidades. Quiere decir que la educación tiene su terreno de crecimiento, el terreno fértil en el cual la formación y educación de un individuo crece, es en la comunidad, ¿verdad? Porque no se trata de lo que yo aprendo por mí mismo o para mí mismo, sino de lo que yo aprendo en la comunidad y cómo sirve para el desarrollo de la comunidad, ¿verdad? Quinto, la educación debe promover nuestra comprensión de Dios. Y esto incluye alentar a las personas a encontrarse con Cristo, de manera que puedan cambiar sus vidas mientras muestran sensibilidad a los puntos de vista de los de otra o ninguna fe. Nosotros como creyentes, pues obviamente, y en función de nuestra tradición wesleyana, queremos que el educando encuentre un sentir en Dios, encuentre el rumbo de su vida en Jesucristo, y no podemos negociar eso. Para mí, la Iglesia Metodista, donde quiera que esté, no puede negociar ese principio. No podemos simplemente abandonar aquello para lo que Dios nos llamó como iglesia, y es que el ser humano llegue a conocer de Dios y del amor de Dios en Jesucristo. Sexto principio es que la educación es un vehículo de la gracia de Dios. Quiere decir que Dios expresa su favor, Dios expresa su amor hacia la humanidad a través también de la educación, porque la educación es liberación, la educación es salvación. Así que en ese sentido no debemos permitir que el Estado tenga el monopolio de la educación. Y esto es controversial, porque en muchas legislaturas, en muchos países, incluyendo Estados Unidos de Norteamérica, se traza una línea entre la iglesia y el Estado. Quiere decir que la iglesia, cualquiera sea su fe, su distinción ideológica, teológica, no hace parte de la educación. Y la educación se limita a temas establecidos por el Estado. Y cuando ponemos eso en el contexto boliviano, entendemos que al ser un Estado laico, la educación no tiene que promover ninguna aspiración de ninguna religión en particular, ¿no? Es decir, que no se puede usar como un vehículo de adoctrinamiento o de promoción de una fe versus la otra. Pero desde la perspectiva metodista o wesleyana, nosotros tenemos que entender que si la educación es un vehículo de la gracia de Dios, la iglesia
tiene que, donde quiera que esté, promover, hacer sus propias formas de educación, incluyendo el mantenimiento de escuelas que encarnen lo mejor que la educación cristiana puede ofrecer. Séptimo, proporcionar modelos adecuados e intrínsecos a la creación de una buena educación. Es decir, que esto no solamente hace parte de la escuela, sino de las familias. Y hay que proveer ese tipo de oportunidad, de espacio en la educación para que las familias, las responsabilidades de padres y madres sean vistas como algo de importancia y que sean tenidas como una vocación que lleva grandes responsabilidades. Para el maestro o maestra no es solamente un empleo, no es solamente un cheque a fin de mes, no es solamente unos beneficios sociales que estoy acumulando. Para el maestro o maestra, la educación tiene que ser una vocación en la cual entendamos a nosotros mismos la responsabilidad tal y como la puede tener un padre o madre hacia ese niño o niña que Dios pone a nuestro cuidado en un aula, en un plantel académico. Octavo, la educación es sobre la realización del potencial humano en cada etapa de la vida y por lo tanto es un proceso para toda la vida. Quiere decir que en cada etapa de nuestra vida nosotros tenemos potenciales que se van descubriendo y se van perfeccionando o se van enriqueciendo. Y cada persona Dios la creó, como vimos al principio, para que pueda, a su imagen, y para que pueda alcanzar ese máximo potencial. ¿De qué manera vamos desarrollando ese carácter, ese sentido? Y por último, la educación debe promover la autodisciplina y el trabajo duro. No es pasar de curso en curso, no es pasar de grado en grado, no es terminar una etapa para entrar a la otra, es más que eso, es promover la autodisciplina, que ese ser humano que Dios nos encomendó a ti, a mí, hermana, hermano, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra zona, pueda avanzar para que se equipe, para que tenga lo que hace falta, para que pueda vivir bien, para que tenga un buen vivir. Y siempre mirando que la educación, por último, sea un instrumento para reformarse y reformar. La educación no existe en el vacío, no existe en el espacio de la mente del individuo, sino también en la sociedad para que haya cambio y esos cambios apunten a mejorar la vida, a mejorar el mundo, a mejorar la sociedad de la cual Dios nos ha hecho parte. Y el mejor ejemplo que tenemos es en Jesús. Jesús no fue llamado el gran pastor, no fue considerado por los que estaban alrededor de él como evangelista ni como apóstol. A él le llamaban, todos los que lo conocieron le llamaban maestro. Así que es central al evangelio el tema de la educación. El Señor se rodeó de discípulos, ¿verdad? Y nosotros, si queremos usar el término más contemporáneo, alumno. Y si queremos hacerlo aún más pertinente, educando. Quiere decir que Jesús era el maestro o el educador y se rodeaba de educandos. Y así nosotros como iglesia del Señor en general y como metodistas en particular, afirmamos nuestro compromiso y vocación sobre estos pilares y sobre estos principios que hoy acabamos de compartir con ustedes. Dios los bendiga y espero que tengamos la oportunidad de volvernos a encontrar y tocar este tema de la educación. Amén, hermano Ricardo, que le quedamos profundamente agradecidos, queridos hermanos y hermanas. Este tema de la misión de la educación desde cualquier iglesia es fundamental entender. Como bien ha dicho nuestro hermano Ricardo, nuestro Señor Jesucristo fue llamado maestro, fue llamado rabí para esa cultura. Queridos hermanos, no nos dejen de escribir al mail sembrador@hf@hotmail.com para darnos a conocer sus opiniones. Que el Señor los bendiga. Amén.